Bien, ya está grabando. Comenzamos este día, jóvenes, bienvenidos. Vamos a ver entonces un poco más del contenido. Ya estamos prácticamente casi cerca de cerrar esta introducción a la historia de Honduras y la historia también como ciencia. Eh, y a punto de empezar a ver el tema de teoría del poblamiento americano. Faltan a ver algunas de las fuentes. Además de Bartolomé de las Casas, está la obra de Antonio Tordesillas, una de las obras importantes para Honduras, porque ah, es la, es la primera prueba, por así decirlo, de la existencia del Empira. En esta obra aparece la narración de quién era el Empira. Más adelante leeremos fragmentos de esta obra cuando hablemos de él, ¿verdad? De este prócer. Bueno, le llamamos prócer porque obviamente defendió el territorio, ¿verdad? No porque realmente tuviera conciencia de que esta era Honduras. Pero es uno de tantos hombres valientes que intentaron defender a sus pueblos, porque no es el único. Además estaba Benito, Mazatl, Copán Calel, ¿verdad? Y el famoso, ¿cómo se llama? Sicumba. Entonces, claramente hubo más defensores en esta tierra. Lo que pasa es que saltamos a uno por lo menos para recordar eh, que sí hubo resistencia. Ahora bien, la obra es interesante. Miren, en la parte de arriba aparecen los reyes Fernando el Católico e Isabel de Castilla. Solo que en aquel momento en Castilla, la palabra Fernando era la palabra Hernando, ¿verdad? Se escribía con H, igual que Fernán Cortés o Fernando Cortés. Originalmente era el nombre de Hernando Cortés. Después se va a convertir en Fernando, ¿verdad? Incluso. Y aparece Isabel de Castilla. Pero me llama la atención el mapa. Miren el mapa, cómo aparece al revés, ¿verdad? O sea, es como que ellos estuvieran viendo prácticamente de España hacia América, ¿verdad? Como que hubiesen subido. Sin embargo, para la conciencia marina en aquel momento, en los primeros años del inicio de la cartografía, era como que se trasladaban de esa manera. Sin embargo, hoy sabemos que está el mapa al revés, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Y si le damos vuelta, vemos cómo ellos dibujan debajo de América la Antártida. Es interesante ese mapa, realmente. Dibuja una parte del globo terráqueo. En la parte de las imágenes, aquí aparece la llegada del español a los diferentes lugares, ¿verdad? Vemos ahí algunos españoles siendo incluso invadidos, ¿verdad? Por otros, ¿cómo se llama? Filibusteros o piratas. Vemos en la parte de acá la lucha del español con el indígena, el indígena a pura flecha, el español con lanzas, con escudos o rodelas, le llamaban a esos escudos, la rodela y algunos perros también, ¿verdad? Que servían para la caza. En la parte de abajo, aquí se ve cómo los indígenas a veces llegaban incluso a los campamentos a acabar con los españoles, mataban españoles y quemaban lugares también. De hecho, el Empira lo hizo. El Empira se movió desde Congolón hasta la zona de Ciguatepeque, cerca de Comayagua, para poder obviamente acabar con un campamento español. Ahora les fue a quemar todo y se robó varias cosas, caballos incluso. Además que, sí, básicamente era un hombre tan bravo que defendió todo ese territorio. Para él, todo ese pedazo de tierra, desde Serquín hasta la parte de Comayagua, era prácticamente territorio lenca. En la parte de acá vemos ya algunas de las últimas batallas entre indígenas españoles, ¿verdad? Y ahí al fondo también vemos a indígenas colocando una cruz y detrás de la cruz la imagen de la Virgen. La Virgen probablemente, si no es la de Guadalupe, probablemente sea, si es la de Guadalupe, sería la de Guadalupe, pero de Extremadura, ¿verdad? Que es una de las tantas advocaciones famosas de aquel momento, donde dibujaban a María, ¿verdad? Con rayos de sol alrededor. Abajo aparece don Bartolomé Colón, que es el hermano de Cristóbal, y para Cristóbal Colón, ¿verdad? Almirante de las Indias. Y Bartolomé Colón dice ahí que es adelantado de las Indias, es decir, uno de los primeros encargados de la colonia para poder manejar el orden público, ¿verdad? Interesante la portada también de esta obra. Eh, ahora bien, Américo Vespuccio, ¿verdad? Américo, ustedes van a leer la obra de él en el segundo parcial. Son 24 paginitas de algunas de las cartas de él y narración de cómo fue, no Andrea, ¿cómo se llama? De cómo él también vivió ese momento. Ahí verán cómo el mismísimo Américo habla sobre las características físicas del hombre y de la mujer. Habla de cómo era su cultura, cómo era la relación de pareja, ¿verdad? Eh, con respeto, Oscar, por favor. No, no he pasado, ¿verdad? Prosiguiendo. Este, volviendo al asunto.
habla también de cómo era la circunstancia física en cuanto a la resistencia del nadar, del correr, tanto de hombres como de mujeres, que eran grandes navegantes, corrían grandes cantidades de legua a gran velocidad, ¿verdad? Habla de hombres y mujeres bien, bien provistos de un buen físico, las mujeres hermosas, ¿verdad? Incluso habla hasta de la condición de sus pechos, de que eran pechos no caídos, ¿verdad? Como comúnmente se miraba quizá ahí en Europa, no que era una mujer bien fortalecida físicamente, que era capaz de nadar grandes cantidades de leguas. Bueno, ya leeremos, ustedes leerán esa carta y verán cómo él narra tanto al rey de Portugal lo que él pudo observar aquí, mientras anduvo también navegando y haciendo el papel de cartógrafo, porque era un cartógrafo que trabajó para la Casa de Contratación de Sevilla. Bien, quería platicarles un poquito de la firma de Colón, ¿verdad? Que aparece en sus cartas. Él firmaba de dos maneras. De una manera, diríamos, muy elegante, quizás para documentos oficiales, y de una manera un poquito más práctica, ¿verdad? Para casos de documentos personales, ¿verdad? Entonces podemos notar dos cosas. No, no hay. Eh, dime, Amy. Amy, ¿cuál es tu consulta? Disculpe, acabo de entrar a la clase. ¿Cuál es la contraseña? No, ya no, No, no hay ya no hay, contraseña no hay porque contraseña. es una reposición, ¿verdad? Es una reposición. Y el listado de asistencia solo está para lunes y jueves, de lunes a jueves. Bien, prosiguiendo con la clase. Ah, ok. ¿No Eh, pasamos asistencia? no, no, hoy no. En este Ok, gracias. caso, la firma de Colón es bien interesante. Nunca escribió Cristóbal Colón al final de sus cartas. En la primera firma podemos notar que hay tres letras S, ¿verdad? Las tres letras S, según se dice en aquel momento, bueno, lo que podemos decir, y de hecho aquí lo coloqué como título, esta firma revela que es muy católico, es profundamente religioso, porque él de alguna manera se cree portador de algo, algo importantísimo. De hecho, ya explico qué cosa específicamente, o qué situación específicamente. La firma SSAS representa la Santísima Trinidad, por eso está escrita en forma de triángulo, ¿verdad? Representando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres veces santo, ¿verdad? SAS significa Santísima Trinidad. Bueno, la Santísima, los tres veces santos. Y la letra que parece una X con una línea hacia arriba, ¿verdad? Esa es en realidad, las tres letras que están abajo son griegas, no son españolas. Eh, la letra X simboliza, permítanme que creo que tienen consulta, no, no voy a pasar lista este día, chicos, ¿verdad? Prosiguiendo. En este caso, la letra X, la letra M y la letra Y en realidad son letras griegas, que sería la letra Ji o Chi, la letra, ¿cómo se llama? M o Mu, que en griego es la letra M, y la letra Y, que es la Y en la letra griega, que son las iniciales de tres personajes bíblicos. La letra X es la forma de Cristo. De hecho, permítanme, voy a escribir aquí en pantalla. Solo permítanme un segundito. Voy a escribir algo por acá. A ver si se puede leer, aunque sea un poquito y queda grabado ahí en el video. La primera palabra es la palabra Cristos. Así, Cristo. Y voy a escribir con la letra S normal, la S final. No se puede hacer más grande. No sé por qué no puedo cambiar el tamaño de letra. No se puede cambiar el tamaño de letra. Vamos a ver si lo puedo cambiar. No permite cambiar el tamaño de letra aquí. Sería genial que tuviera algo así, ¿verdad? Creo que no tiene ninguna herramienta como esa. Ah, 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 ah. No, y tampoco ampliando el espacio cambia el tamaño. Qué lástima. Pero la palabra Cristos, en este caso significaría Cristo, ¿verdad? De hecho, él firmaba a veces solamente Cristo nada más, solo así. Solo la letra O sin la letra S final, solamente Cristo. Y la letra M, que la letra M sería la letra M mayúscula, ¿verdad? Que es en minúscula. La letra M se escribe con un palito más largo que el otro. En la mayúscula se escribe como en español, ¿verdad? Y es la palabra María, que es el nombre de María. María, ¿ok? Y la tercera letra, que es la letra Y, que es una equivalente a la letra Y nuestra, o la letra U también nuestra, y la letra I nuestra,
es la palabra Y, que, la letra Y que es así. Vamos a ver si la encuentro. Esta, así. Que es de Yohanan. Yo, la letra... Ay, no encuentro la letra ETA. Yohanan, doble N, ¿verdad? Que sería básicamente el equivalente de Yohanan o Juan. Y se refiere a Juan el Bautista. Es decir, en aquel momento, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, diríamos ya, hasta la época del Renacimiento, había una gran devoción por Juan el Bautista, ¿verdad? El primo de Jesús, ¿verdad? El mensajero de la conversión, el camino de la justicia, le llama el mismo Jesucristo. Eh, entonces, prácticamente hay una devoción a estas tres personas de la palabra. Y abajo de esas tres letras, que simboliza a estos personajes, aparece la palabra almirante. Quiero quitar de pantalla esto que escribí. Ahí. Puedes bajar tu mano, Amy, que a veces me confundo pensando que hay alguien más preguntando. Vamos a ver. Un segundo, permítame un segundo. Ahí está. Abajo lo que aparece en cursiva es la palabra el almirante, ¿verdad? El almirante, termina al final, ¿verdad? Es una letra E mayúscula en cursiva, ¿verdad? Y la letra almirante, la letra A con E minúscula, A-L-M-I, ¿verdad? Almirante. No pone la letra A final, ni la letra, perdón, la letra E final no la coloca, solo termina con la letra T. En la firma un poco más informal, diríamos, vuelve a colocar otra vez la Santísima Trinidad, ¿verdad? Coloca siempre a Jesús, María y Juan, en este caso, Yohanan. Y bueno, la teoría es que podría ser Juan. Sin embargo, yo como católico podría quizá imaginarme que no es Juan, como católico, no como historiador. No puedo asegurar esto, pero para mí la letra Y no es de Yohanan, sino que para mí la letra Y es de José, de Joseph, ¿verdad? Que es el padre de Jesús. Entonces podría ser Jesús, María y José, que sería la Sagrada Familia. A mí me suena más lógico que sea José o Joseph, esa letra Y final, pero los historiadores dicen que es Yohanan. Pues no sé. Yo creo que por cultura católica no me lo creo, pero lo informo tal como aparece en las fuentes históricas. Ahora, en la parte de acá, aunque quiero hacer esa corrección como iglesia católica, que somos aquí también en la Universidad Católica. Em, Ahora, así que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Al respecto de eso. La otra firma que está abajo, ¿verdad? Él pone la palabra XRO, ¿verdad? Que sería prácticamente la letra P, que no es una letra P en realidad, es una letra RO en el griego, ¿verdad? Que son las iniciales de Cristo. Así, Cristo, escrito de esa manera, ¿verdad? Que en griego sería así, como lo escribía antes, Cristo. Y coloca la palabra Feren, Feren, aunque esa es la forma latina, ¿verdad? Feren en latín. La forma griega tendría que haber sido foros, ¿verdad? Por eso muchos dicen que a veces incluso firmaba Cristóforos. Cristóforos en griego significa el que porta, porque feren significa portar en latín, y foros también significaría, foros sería así, foros, que significaría el portador, ¿verdad? Foros. Entonces, prácticamente sería que porta a Cristo o el que lleva a Cristo. Vean qué interesante cómo él, en vez de firmar con su nombre, firma conforme a su misión, a la misión que siente que Dios le ha encomendado, que quiere hacer en honor a la Sagrada Familia, ¿verdad? Y se cree prácticamente portador de Cristo por el proceso evangelizador también que se va a desarrollar en América, ¿verdad? Quiero ver por acá. No hay Génesis. No hay. Prosiguiendo. ¿Alguna pregunta ahorita con respecto a lo que he explicado sobre esto? Continuamos. Así que si escuchan o leen que hay algún libro que dice Cristóforo Colombo, pues es un nombre válido. En latín, el nombre de él, en vez de Colón, Cristóbal Colón, era Cristóforo Columbus. Es en latín, Cristóforo Columbus, así lo traducen al latín. Por eso es que muchos libros cuentan que el nombre de él pudo haber sido Cristóforo Colombo. Sin embargo, él firmaba, al inicio de su carta colocaba su nombre. Decía yo Cristóbal y lo escribía de esta manera, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá, permítame un segundito. Colocaba yo Cristóbal, ponía una letra X, ¿verdad? Cristo, colocaba la T, la O,
disculpe que escriba con así, con el puntero, todo tembloroso. La letra V, que sería el equivalente de la U, Cristou, ¿verdad? Y la letra AL, Cristóbal. Así firmaba al principio. Una X bien hermosa en mayúscula al principio y en chiquito Cristóbal, ¿verdad? Escrito de esta manera, con B pequeña, ¿verdad? Así como él firmaba. No le escribe con B alta. Después nosotros vamos a cambiarlo a B alta, ¿verdad? Pero en realidad en su firma aparece con B pequeña. Eh, y no creo que haya sido por una regla gramatical, quizá algún error que la gente decía Cristóbal y lo ponían con B labial o con B labidental y le daba igual, ¿verdad? Contar que sonara Cristóbal, pero igual. Por lo menos a mí me consta que en las cartas, si ustedes si buscan las cartas de Colón, verán que él firmaba Cristóbal así, ¿verdad? Habría que quizás respetar el origen de la palabra. No sé, yo soy de los que piensa que cuando alguien escribió su nombre y está bien escrito, pues hay que aceptar que es así, ¿verdad? Y no hay que andar cambiando las cosas por antojos personales. Bien, es como que quisiéramos de repente, no sé, cambiar el nombre de cualquier otro personaje y le cambiamos, digamos que por decir, no sé, por decir José, digamos Joseph, ¿verdad? Aunque sea equivalente, en la historia tenemos que ser un poquito más certeros en ese sentido, ¿verdad? Hay tantos nombres. A Cristóbal Colón no solamente le dan el nombre de Cristóbal Colón o Cristóforo, también se le suele llamar Pedro Madruga, porque hay una teoría que dice que Cristóbal Colón quizás ni era italiano, porque algunos dicen que nació en Génova, Italia. La fuente más primaria es que nació en Génova, Italia. Otras teorías dicen que no, que era catalán. Otros dicen que era griego, porque como acostumbraba a escribir con letras griegas, pero yo creo que es un hombre de cultura, que sabe escribir en griego y entiende el griego y por eso le encanta escribirlo, ¿verdad? Cualquier hombre de cultura trata de hacer sus grafitis, por así decirlo, personales en otros idiomas. Eh, Creo que más bien es un hombre de cultura. Pero el llamarle Pedro Madruga es porque dicen que ese es el nombre oficial de él, dicen algunos, y cambió su nombre a Cristóbal para tener un nombre más español, ¿verdad? Y no tan cercano, sobre todo por el apellido Madruga, que es muy portugués. Eh, pero lo que sí es cierto es que hay algo de cercanía con esa situación. Lo vamos a ver más adelante. Ya les diré cuál es el punto interesante que lo hace ser más cercano a Portugal que a España. Ya vamos a ver más adelante esa parte. Conceptos necesarios, ¿verdad? Tres conceptos específicamente para ir terminando esta introducción a la historia. La primera es el concepto de periodización, el concepto de periodo y el concepto de época. Quiero que veamos cada uno de los conceptos y que analicemos un poquito cómo está la situación con respecto a los libros. ¿Qué es una periodización? El concepto aquí dice que es un ordenamiento lógico y sistemático de qué? Pues de los procesos históricos. Significa que, por ejemplo, dividimos el periodo de la prehistoria, el periodo de la historia. Son dos grandes periodos. Y dentro de estos periodos, ¿verdad? Perdón, son dos periodizaciones de dos grandes momentos, y de dos grandes eras, por así decirlo, la era prehistórica y la era histórica. Pero en cada periodización hay periodos que prácticamente marcan un rango de tiempo mínimo, ¿verdad? En el cual obviamente se ha generado algún acontecimiento, como cuando hablamos del periodo, ¿verdad? Antiguo, el periodo medieval, el periodo moderno. Eh, Incluso a veces confundimos periodo con época, ¿verdad? La época moderna, la época contemporánea. Pero la época puede ser obviamente una evento más, diríamos, más específico, ¿verdad? Que está dentro de un gran periodo. Por ejemplo, dentro del periodo medieval hubo diferentes, digamos, etapas del periodo medieval, ¿verdad? Dentro de la etapa moderna también hubo diferentes épocas, ¿verdad? Dentro de la etapa moderna. Por eso es que comúnmente a veces tendemos a confundirlo. Pero el periodo, digamos, el periodo de la prehistoria tiene varias épocas, paleolítico, mesolítico, edad de los metales, ¿verdad? Entonces, es importante tener un poquito esa clasificación. Jerárquicamente sería entonces que el periodo es lo más amplio, ¿verdad? Y la época es prácticamente la manera como lo subdividimos. Y comúnmente está marcado por un hecho histórico que inicia, obviamente, esa época, también un hecho histórico que inicia ese periodo y tiene un hecho histórico también que lo finaliza, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la Edad Moderna, ya dijimos que comienza por el descubrimiento de América, ¿verdad? Y va a terminar quizá en la época de la Revolución Francesa. Eh, y esos son los dos eventos que marcan el principio y final de esa etapa de la historia, o esa época de la historia.
Ahora bien, en cuanto a la periodización, sobre todo de la historia americana, la historia hondureña específicamente, hay algunos historiadores que siguieron la distribución de Marx, que ya habíamos visto, ¿verdad? Para Marx, el materialismo prácticamente, se genera la idea de que hay una comunidad primitiva, esclavista, feudal, capitalista, y se supone que vamos hacia una nueva etapa llamada socialista. Honduras ahorita está atravesando un cambio histórico casi imperceptible, casi imperceptible por muchos. Para otros más despiertos, claramente es notable lo que está pasando, porque la misma señora presidenta ha dicho hacia dónde va el país. Va a hacer una transformación, se supone, del socialismo. Quieren implementar el socialismo cubano, venezolano en Honduras. Lo ha dicho claramente. Lo dijo prácticamente en el curso de la ONU. Un proceso socializador, un proceso, se supone, democrático y socializador. Porque ellos creen que hay un tipo de socialismo llamado socialismo democrático. Es un nuevo concepto que se han inventado para venir a arreglar la barbaridad que ocurrió con el socialismo utópico, que obviamente no solucionó un problema, sino que trajo grandes problemas en el pasado. Pero, como dice la misma documentación de la Iglesia, cada vez que el socialista le agrega al socialismo un apodo o un apellido, significa que el sistema por sí mismo es inútil, ¿verdad? Y tienen que estarlo arreglando, que el socialismo democrático, que el socialismo republicano, que el socialismo mercantilista, porque intentan colocarle apellidos al socialismo para arreglar lo que no se puede arreglar, porque el sistema en sí mismo, ¿verdad? Según la misma lógica de la economía, es un sistema que va a fallar tarde o temprano. Porque no se puede sostener una sociedad donde todos sean iguales económicamente si no empiezo a quitarle a unos para darle a otros. La única manera es lograr la equidad, la igualdad, lograr una sociedad igualitaria. La única manera de poder lograrlo, económicamente hablando, es quitándole a unos para darle a otros. Y eso es meterse a camisa de once varas, porque es armar prácticamente pleito y guerra incluso a nivel nacional. Pero eso han hecho algunos países, como lo hizo la Unión Soviética, como lo hizo, bueno, en el caso de la Unión Soviética era más como una federación. Lo hizo también, ¿cómo se llama? Cuba, ¿verdad? Lo hicieron, transformaron socialmente todo y se apoderaron de toda la política. Vamos hacia una comunidad socialista en Honduras. Hay que esperar. Como les digo, la historia no la podemos jugar tan pronto, ¿verdad? El problema del golpe de Estado de Honduras todavía no se ha acabado. Por eso les decía yo que para guardar la objetividad de los fenómenos históricos hay que esperar mejor que pase un buen tiempo, si quieren unos 20 años más, para empezar a narrar qué pasó. Porque por ahorita, los que fueron golpeados con ese golpe de Estado del 2009 están en el gobierno otra vez. Y entonces no se ha acabado todavía la historia del golpe de Estado. No se ha cerrado todavía. Hasta que los Zelaya dejen el poder, hasta que ellos dejen el poder, podemos decir hasta ahí llegó lo que realmente iban a hacer. Esto es como Carías, ¿verdad? Que Carías comenzó con una primera contienda electoral y no ganó. Ahí comenzó un problema, pero va a terminar con la dictadura después de 16 años de gobierno. O sea, duró 16 años el evento de primero de la pérdida de Carías y después quedarse con el poder, no una, sino en cuatro contiendas electorales. El fenómeno duró mucho tiempo. Pues en Honduras también seguimos todavía en proceso interesante con respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar para Honduras? No sabemos, no podemos adivinarlo más que con lo que dice la historia. La historia por lo menos nos puede decir, el sistema falla, es lo que podemos saber por la historia, porque no hay país en el mundo que haya implementado el socialismo y esté exitoso hoy en día. No hay país en el mundo que haya puesto el socialismo en marcha y haya funcionado. Lo ha puesto en marcha Argentina y miren el problema que tienen ahorita. ¿Verdad? Están en el borde de caer en el default, es decir, en el borde de quedar en bancarrota nacional. Van a tener que empezar a vender a pedazos el territorio de Argentina porque para salvarse económicamente. Pero van a tener que decir al mundo, ya no podemos pagar deudas externas porque no tenemos visto. Le va a tocar prácticamente declarar que el Estado está como un Estado fallido y en bancarrota. Porque hacia eso van económicamente si no se detiene el sistema que está ahorita dominando Argentina. Demasiada inflación y demasiado desvalorizada la moneda. Honduras podría pasar por lo mismo. Podríamos pasar exactamente por el mismo problema. ¿Verdad? Todo depende de cómo vayamos viendo. Ojalá que la señora presidenta no esté tan trasnochada, les deseo, de las 4 de la tarde, tan trasnochada con el socialismo, sino que piense democráticamente en su país. Como decía, yo no soy fan del profesor Anduray, ¿verdad? Del licenciado Anduray. Él estuvo en la televisión. Digo, no soy fan de él porque él ha estado ligado al Partido Nacional. Y el Partido Nacional, pues yo tampoco soy fan de un partido que ha generado tanto problema en este país. Eh,
Es decir, no podría yo meter la mano al fuego por el partido este, porque históricamente es uno de los partidos con historias muy duras, ¿verdad? Que han provocado mucho dolor y angustia en este país, ¿verdad? Solo hay que recordar a Carías para recordar qué tipo de sociedad puede llegar a generar un ultraconservadurismo. Y recordar lo que recientemente pasó también. Entonces, pero Anduray fue al canal de televisión a platicar con gente que representa también al gobierno y les dijo algo que es muy sensato, y esa parte sí se la respeto, porque tiene toda la razón. Dice, ¿por qué quieren cambiar algo tan bonito como la democracia? ¿Por qué quieren llevarlo a un socialismo? Si la vida democrática es bonita, ¿verdad? Donde la gente puede trabajar libremente, tener mercado libre, libremente, ¿verdad? Y no que quieren venir a que el Estado domine prácticamente a los ciudadanos. Yo creo que ningún dueño aquí quiere ser dominado por un gobierno. Sin embargo, parece que hacia eso nos quieren llevar, a un dominio estatal, ¿verdad? Tremendo, donde cualquier cosa que haga alguien contra el gobierno se va a considerar sedición, se va a considerar traición, se va a considerar prácticamente una oposición traidora, ¿verdad? Contra el plan de gobierno. Y eso puede llevarnos a un caos terrible, ¿verdad? Persecución política y presos políticos fácilmente. Sobre todo como somos aquí en Honduras, ¿verdad? Que no andamos pensando en las cosas para hacerlas. Dime, Alessandro, te escuchamos. Disculpe, licenciado, había leído hablar un poco sobre esto ¿Cómo? y me llamó bastante la atención una conclusión. Ujú. Y al final el comunismo termina siendo básicamente el capitalismo, donde el único te dan es el gobierno, al final de cuentas. Lo que termina causando el descontento de la gente, lo que termina provocando la caída del sistema. Para ti, el socialismo es el que provoca la caída del sistema. No, el socialismo, el individualismo humano es lo que provoca la caída del sistema socialista. Por eso es algo Ujú. utópico. Sí. Sí, es que no podemos atar el espíritu humano. Yo, por ejemplo, sueño con un futuro mejor para mi familia. Yo quiero que cada miembro de mi familia tenga su propia casa. Si quiere comprar terreno con su salario, que lo compre. Si quiere hacerse tener dos Eh, carros, que los compre. Es decir, ¿por qué atar el espíritu humano que desea tener lo necesario, incluso un poco más? Que quiera viajar, que quiera comprar, que quiera hacer lo que quiera. ¿Acaso ese es el derecho del obrero? Cuando el obrero gana su salario, lo va a invertir, lo va a transformar en algo, en un bien material. Y entonces, ¿por qué va a venir el Estado a querer quitarle el fruto del salario? Es como hacía Chávez allá en América del Sur, en Venezuela, que quería expropiar bienes ciudadanos a gente que había comprado con su propio ingreso algún edificio, ¿verdad? Y excusándose del populismo y de la historia venezolana, le fue se, asignando, se fue a la ciudad de Caracas a decirle a la gente, ¿de quién es ese edificio? Es de unos negociadores, tienen una joyería, y dijo que allí ¿verdad? vivía Simón Bolívar. Y dijo que había vivido ahí Simón Bolívar y dijo inmediatamente, expropiense, solo porque ahí vivió Simón Bolívar. ¿Y con qué derecho lo hizo? Si la gente que quizá vivió ahí, la gente heredera de esa casa de Simón Bolívar, pudo haber vendido esa casa a alguien más con el dinero del salario de alguien más. Y esa persona compró la casa, compró en ese momento, quizás está barata, compró la casa en ese momento y después le quedó perteneciente a una familia que aprovechó que es un lugar turístico para volverlo un lugar de venta. Y viene el presidente, toma el poder de manera absoluta, ¿verdad? A decir, quítenle el fruto del trabajo y del salario de esta gente. O sea, es una cuestión absurda que el socialismo diga que va a luchar para que los trabajadores tengan derecho al salario para después venir a quitarle el fruto del salario. El proceso económico del socialismo es demasiado absurdo, ¿verdad? Es demasiado absurdo. Por esa razón es que no ha funcionado. A Vladimir Putin, Referente a esto también, dime, ajá. referente a esto, acabo de recordar algo que había leído sobre un profesor en Estados Unidos de forma bastante práctica y le explicó a sus profesores, a sus estudiantes el por qué el comunismo no funcionaba. Uh -huh, Y lo iba a explicar a través de un examen, donde la nota uh -huh, iba a ser igual para todos, iba a ser el promedio de las notas más altas. sí. Estos productos de los que no se esforzaban en estudiar, pues se Pasaron. despreocupaban completamente y ya te iban a tener el promedio, iban a tener la misma nota que los demás, iba a ser una nota buena, y al final era el promedio de las notas más altas. Uh -huh.
De pronto esto a la larga, pues el índice de las notas cayese hasta el 1 o 0 como nota máxima. Sí. Y el ambiente entre los estudiantes hizo bastante hostil, bastante... Es que lo que produce este tipo Es, de sistema, no sé si termina el ejemplo. no, así Ok, termina. ok, te recuerdo, voy a recordarte una parte de ese caso que yo lo he leído también, que dice que lo que sucedió fue lo siguiente. Les puso esa situación de que las notas iban a promediar, entonces los haraganes pasaban y los que estudiaban mucho sacaban una nota, diríamos, mediocre, ¿verdad? Porque era el promedio, evidentemente. Se enojaban los que sacaban mejor, lo que comúnmente sacaban mejores notas, se enojaban de tener una nota tan baja después del esfuerzo que hacían. Y esto generó que poco a poco el aula de clase empezara a dejar de estudiar. Porque decían, pues de todas maneras, yo para qué me voy a esforzar si le van a dar la misma nota a otro que no estudia y yo que estudio me esfuerzo y no me van a dar la misma nota. Entonces, estos que estudiaban dejaron de estudiar lo suficiente y empezó a bajar y a bajar y a bajar el promedio. Al final de cuentas, entonces todo el mundo empezó a reprobar, porque realmente ya nadie se quería esforzar. Y lo mismo pasa económicamente cuando yo reparto la riqueza. Si yo reparto la riqueza a los que trabajan y a los que no trabajan, ¿verdad? Los que trabajan mucho, dejarán de esforzarse. Perderemos creatividad, iniciativa, espíritu, sacrificio. Se pierde prácticamente todo lo que hace el espíritu humano cuando quiere salir adelante. Y empezamos a tener gente mediocre y prácticamente parásita del sistema. Y eso es lo que comúnmente produce el socialismo. Pero bueno, prosigamos con la división de periodización. En sociología lo van a tener que ver un poco más ampliamente esto. Según Longino Becerra, el modo de producción agrícola, bueno, Longino Becerra de alguna manera copia un poquito lo de la división materialista de la historia y lo muestra en tres etapas. En la época del modo de producción agrícola, la época del modo de producción semifeudal esclavista y la época del modo de producción capitalista dependiente. El colocarle dependiente al final, a mí lo que me dice es que para él seguramente está considerando esto. ¿Por qué llamarle dependiente? Bueno, porque somos dependientes del mercado internacional, somos dependientes del Fondo Monetario Internacional, somos dependientes de todos los bancos que han prestado a Honduras, Fondo Monetario, Banco Mundial, ¿verdad? El Banco Europeo. Somos dependientes de cualquier gobierno que tenga mejor mercado y tenga mejor producción y que venga además a invertir este país, como Estados Unidos, que tiene los tentáculos económicos en toda Honduras. Entonces, prácticamente el capitalismo puro no existe en ese momento. Él considera que siempre será un capitalismo tipo dependiente, sobre todo para estos países subdesarrollados. Por otro lado, el licenciado Medardo Mejía, en Historia de Honduras, volumen 1, divide una periodización un poquito más básica, de 4 etapas. La etapa de la época de Copán, la época colonial, la época federal y la época del Estado de Honduras, que o la siguiente fuente que mencionaré, del profesor Mario, a la época de Estado de Honduras más bien le llama la época de la República Independiente. Ahora, por eso yo en la línea del tiempo les decía que son diferentes. La etapa, comúnmente en las fuentes dice República Federal y es válido. También República Independiente es válido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en una Honduras estaba unido a la federación y en la otra era un país independiente, completamente. Es la única diferencia. O sea, ambas son repúblicas, pero para manejar mejor la clasificación de estas etapas, yo creo que es mejor distanciarla, llamándole la federación y llamarle a república. La época de la República Hondureña y la época de la federación, para distinguirla por lo menos, porque si no podemos generar la idea de que hay una especie de, pareciera que es la misma época, pero no es la misma época en realidad. Esta es la división materialista con elementos éticos, políticos y culturales, así a manera de explicativo. En el libro de la clase, que es el de Carlos Wilfredo, ¿verdad? Arevalo, bueno, no, en el libro de Rolando Celay Ferrera, ¿verdad? De lecturas para comprender la historia de Honduras, aparece esta división, aparecen dos divisiones, ¿verdad? Una división primera que incluye las etapas de el descubrimiento y conquista, la época de organización de la colonia, la división de Honduras en dos provincias, Comayagua y Tegucigalpa, la época de la ordenanza de intendente, que son los encargados de vigilancia prácticamente del gobierno español, ¿verdad? Permítame un segundito, que escucho un feedback todavía. La época de la ordenanza de intendente, la época de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, hasta 1821. Y aparece una segunda división, ¿verdad? En este caso, siempre de Rómulo E. Durón, eh, que es el que hace esta división en ese momento en los libros de la independencia de España, en la época de la anexión a México, eso duró apenas 2 años,
la época de la Federación, la época del Estado Independiente y la reorganización de Honduras por Marco Aurelio Soto. Porque hasta ese año prácticamente narraba, por lo menos el primer libro de historia, hasta esa época narraba una parte. Y Rómulo de Durón lo llevó hasta 1945, o sea, del 76 hasta 45, él sigue narrando lo que pasó. Pero la primera fuente que tenemos, el primer libro de historia que tenemos, llegaba hasta el año 1878 aproximadamente, ¿verdad? El primer libro. De hecho, es el siguiente, que les voy a mostrar a continuación. Según perdón, es el último que les voy a mencionar. El libro de Mario Argueta, ¿verdad? El profesor Mario, él incluye diríamos, la distribución más aceptada por las escuelas y colegios. En la época precolombina, de hace miles de años, hasta 1492, el descubrimiento de América. La siguiente, que es el descubrimiento y conquista, desde el descubrimiento hasta la época de las primeras intendencias coloniales. Luego la época colonial, de 1525 hasta la independencia. Luego la época de independencia de España y anexión a México, apenas 2 años, de 1821 hasta el Acta de Independencia Absoluta de 1823. Y la época federal, de 1823 hasta un año antes, cuando empieza la tensión política, que terminaría con la abolición en el año 1840. Es decir, más o menos llega hasta el 1839, que es un año antes de la abolición. Y después, diríamos, prácticamente desde esa misma época de convulsión social y política, ¿verdad? Hasta la época de hoy, que es la República Independiente. Esta se considera una de las divisiones más completas que hay, ¿verdad? No solamente considera la visión materialista del cambio histórico por el tipo de sistema de conquista colonial, ¿verdad? Además considera el elemento económico, ¿verdad? Que prácticamente es el tema del sistema federal, que necesitaba de alguna manera una organización también económica, además de la política. Y José Cecilio del Valle, más adelante vamos a hablar un poco más de él. Por hoy solamente quisiera mencionar un pequeño detalle alrededor de él. Él escribió un libro llamado Prospecto de la Historia de Guatemala. Reconoce la importancia de la historia en este escrito del año 1825. Para él, la historia tal vez no es que él hablara de épocas, sino más bien de estados. Es decir, en cada época, en diferentes épocas, los gobiernos pueden pasar por tres tipos de estado. ¿Cuáles son esos tres tipos de estado? Los gobiernos pueden pasar por un estado de ignorancia, por un estado donde predomina el error y un estado donde predomina la ilustración. Eh, Así, de manera general, aunque quizás lo explique un poco mejor y lo comparemos más adelante cuando nos miremos a él, el estado de la ignorancia, él lo ve como que fuera un campo baldío. Basta sembrar con buena educación para que crezcan buenos frutos. El estado del error es donde hay muchos espinos que hay que arrancar de raíz para empezar a sembrar. Y el campo de la ilustración, o la etapa de la ilustración, que es cuando el Estado se convierte en un gobierno pues, de gran desarrollo, progreso, ciencia, educación, donde prácticamente los ciudadanos hacen lo que tienen que hacer, no por obligación de la ley, sino porque realmente están inspirados en el mismo conocimiento que les ayuda a ser buenos ciudadanos. Entonces, esa es la utopía que él tenía, de que América también fuera una América ilustrada. Y para él la historia es importante porque eso es la narración de la política en acción, así que sugería que se nombraran siempre a encargados, historiógrafos, ¿verdad? Escritores de la historia, para poder desarrollar un anuario político y literario de cada país y de cada provincia, ¿verdad? Y seguramente lo intentó implementar en Guatemala cuando estuvo de jefe de Estado por allá. Fue porque él considera que el buen historiador es el que es espectador de los sucesos. Al menos en la época pasada, pues sí, realmente podríamos decir, era importante ser testigo ocular porque no hay otro respaldo. Hoy en día, como les digo, hay que mejor ser prudente que pasen los eventos por un buen tiempo para empezar a narrarlo y evitar que se llene el contenido de la historia con apasionamientos o ideologías o doctrinas. Entonces, como les digo, para poder narrar el problema de Honduras con respecto a los Zelaya, hay que esperar que termine el gobierno de ellos, ver cómo dejaron el país para después hacer evaluación de si el golpe de Estado era justo, ¿verdad? Si era necesario o fue un gran error. Porque si logran el éxito con el sistema que quieren implementar y llevan al país a un gran desarrollo, cosa que dudo, pero si lo llegaran a hacer, siendo buena gente y dándoles el beneficio de la duda, si lograran hacer algo así, tendríamos que decir, el golpe de Estado fue muy injusto porque nos ralentizó el proceso de mejores y de proceso de desarrollo democrático de este país que iban a traer los Zelaya. Ok, podríamos decir eso. Pero si por el contrario nos dejan en un desastre de país, entonces diríamos, el golpe de Estado
fue justo, fue necesario y tendría que haberse vuelto a hacer nuevamente en la época de doña Xiomara, porque nos dejaron un país destrozado con una economía, tendríamos que decir eso. Pero para poder hacer esa crítica, positiva o negativa, tenemos que esperar que pase el sistema de gobierno, que pasen unos 10 años para ver cómo está la evolución económica y desarrollo político y cultural del país, para ver si nos dejaron un buen país o nos dejan un mal país, y así conectar el golpe de Estado con el gobierno de Xiomara. Entonces es importante tener esto. Bueno, gobierno de Xiomara y descendientes, porque así como pasó en Cuba, que después de Fidel Castro quedó su hermano, Raúl Castro, y después de Raúl quedaron gentes aledañas a la familia, entonces lo mismo puede pasar en Honduras, ¿verdad? Recuerden que Emer Zelaya tiene un hijo que puede llegar a convertirse en presidente si lo empujan, o la misma hija, la pueden volver presidenta si la quieren empujar, porque eso es lo que pasa cuando hay dinastías prácticamente en los gobiernos socialistas, ¿verdad? Miren, en el caso de Venezuela, no hubo un pariente de Hugo Chávez, pero su mano derecha quedó en el poder, Maduro, ¿verdad? Nicolás Maduro. Comúnmente, si ustedes buscan los momentos en que Chávez hablaba en sus discursos, casi siempre estaba Maduro ahí presente, y cada vez que quería contar una pasada, ¿verdad? Siempre decía, como te dije a ti, era Maduro, ¿verdad? Y siempre lo señalaba a él. O sea, era alguien pronunciado a cada rato en los discursos de Chávez. Y él quedó, obviamente, después de Chávez, porque era su mano derecha, ¿verdad? Entonces hay una sucesión de poder. En la época de Carías, cuando Carías, después de una dictadura de 16 años, salió del poder, ¿quién quedó en el poder? ¿Quién llegó a ser presidente después de él? Pues su mano derecha. ¿Y quién era su mano derecha en ese momento? Juan Manuel Galvez, el que aparece en el billete de 50 lempiras. Es decir, sale el presidente este nacionalista, Tiburcio Carías, ¿verdad? Y entra a otro presidente nacionalista, que era su ministro, uno de sus ministros, ¿verdad? Que es Juan Manuel Galvez. Entonces, y de hecho van a encontrar muchas fotografías de Juan Manuel Galvez con Tiburcio Carías Andino ahí como grandes colegas, compañeros y compinches. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay dictaduras y lo que pasa cuando hay dinastías también. Entonces, hay que tener el ojo abierto para ver qué es lo que puede llegar a pasar en este país. Se puede alargar tanto como pueden imaginar. Recuerden cuántos años estuvo Fidel Castro en Cuba, ¿verdad? Tuvo un montón de época de presidencia, ¿verdad? Como 5 o 6 periodos presidenciales, prácticamente. No recuerdo exactamente cómo está dividido ya. Creo que es cada 4 años también, o cada 6 años, creo que es. No recuerdo muy bien. Pero estuvo más de casi 36 a 40 años, creo que estuvo, de presidente de Cuba. Aquí Carías estuvo 16 años, ¿verdad? Maduro ya va por la segunda contienda electoral, más la de Chávez, que hay que contar a Chávez también, ¿verdad? Porque es prácticamente el mismo sistema. Entonces, como digo, eso se puede alargar tanto como se pueda. Por eso el historiador es mejor solamente ir vigilando, ¿verdad? Ser buen espectador de los sucesos, como dice Valle, pero cuando ya llegue el momento preciso, pues narrar como tendría que narrarse, con la mayor objetividad posible. Un dato curioso, pues el primer libro de la historia de Honduras fue en la época de Marco Aurelio Soto, presidente reformador de este país, ¿verdad? Que intentó con una nueva constitución en el año 1880 convertir a Honduras en un país cada vez más desarrollado, más moderno. Eh, Aunque la llegada de él desde el año 1878 comienza su preocupación por narrar un poco la historia hondureña. Así que fue durante su gobierno, en el año 1878, le deja esa comisión al licenciado Vallejo, Antonio Vallejo, ¿verdad? Que es el que va a llevar a cabo un compendio de la historia hondureña, llamado el Compendio de la Historia Social y Política de Honduras, aumentada con los principales acontecimientos de Centroamérica, ¿verdad? O sea que además cuenta la historia de Centroamérica, porque no podemos desconectar a Honduras de Centroamérica, evidentemente. De 1882, la obra que aparece en esta captura, eh, y claramente comprendía los años, ¿verdad? De la época de la independencia hasta la llegada de Marco Aurelio Soto. Así que ese es el primer libro que serviría prácticamente para los colegios de enseñanza de la República. De hecho, ahí dice, ¿verdad? Para uno de los colegios de la enseñanza de la República de Honduras, por Antonio R. Vallejo. Entonces, como dato interesante y curioso del primer libro de historia. Es el primer libro y diría yo el último, porque realmente no ha habido otro libro, ¿verdad? Tan importante como este, que haya sido financiado por el gobierno. Es decir, no ha habido más interés, ¿verdad? Que en esta época. Todavía se siente en el gobierno de Marco Aurelio Soto parte de ese espíritu ilustre, ¿verdad? De querer guardar con mucha solemnidad prácticamente la historia hondureña, ¿verdad? Y con mucho respeto también por la misma
por los mismos sucesos que han ocurrido. Eh, y es que Marco Aurelio Soto, digo yo, fue un presidente, no diría que era libre de cualquier inmoralidad de joven, ¿verdad? Pero al menos durante su gobierno trató de ser un buen presidente, con una esposa respetable, ¿verdad? Y un acompañante también respetable, que es el que dio el discurso de apertura de la Universidad Nacional de Honduras, de la Ramón Rosa, ¿verdad? Que es el que lanza ese discurso. Esa Universidad Nacional de Honduras es la que estaría ubicada a la par del Congreso Nacional. Ahí estuvo la sede de la Universidad Nacional de Honduras, que después se convertiría en la Universidad Autónoma de Honduras. Más adelante hablaremos de esos detalles. Bien, salimos de la introducción a la historia de Honduras. Hemos terminado con esta parte del repaso. Hagamos un pequeño recuento de lo que vimos y por qué lo vimos. Vimos la introducción a la historia de Honduras como ciencia, sus ciencias auxiliares, ¿verdad? Cómo colaboran obviamente cada uno de estos elementos de la academia para poder fundamentar la historia y enriquecerla. Vimos un breve repaso de la historia antigua, moderna, contemporánea, medieval también, para poder contrastar primero algunas características de algunas culturas y pueblos y reinos, imperios, que dejan algún hito o alguna enseñanza histórica, pero también contrastando también la manera como los historiógrafos, ¿verdad?, han tratado de transmitir este contenido a las futuras generaciones. Algunos lo hicieron, como hemos visto, de manera muy descriptiva, otros como si fuera una vivencia de vida, como el caso de Heródoto, otros como si fuera una especie de historia épica, romántica, como dijimos, otros con una visión muy científica, ¿verdad? Académica, matemática, estadística, como lo de la criometría. Otros viéndolo como una lucha social, ¿verdad? La historia narrada como lucha social, como Marx. Entonces, para que podamos identificar los libros que de repente tendremos a nuestra mano. Quizá cuando lean el libro de mi maestro, que es Juan Ramón Martínez, verán que el libro de él es muy apasionado. Es un libro muy romántico, diría yo. Narra la historia así, con estilo romántico. Eh, Aún así, tiene un gran legado también periodístico, ¿verdad? Con un afán periodístico. Como si él fuera un periodista de ese momento, quiere narrar la historia. Era bien interesante, como si fuera testigo ocular de la historia. Por otro lado, vemos el libro de Guillermo Varela, que es la otra fuente de esta clase, que es un libro bastante, diríamos, descriptivo, ¿verdad? Muy semejanza de un libro, diríamos, normal, ¿verdad? Sin apasionamiento. Un libro que no, tampoco se esfuerza por grandes estadísticas y recuentos de la parte matemática de la historia, ¿verdad? Es un libro muy normal, muy descriptivo nada más. El libro de Carlos Wilfredo, ese sí se esfuerza bastante por el tema de las fechas, cronologías, mete bastante eso en su libro, en ese libro pequeñito que le mostraba la vez pasada. Y Longino Becerra, tiene ese estilo de historia un poquito apasionada, diría yo, pero no romántica, sino apasionada por la lucha social y narrar la historia como un proceso también de liberación del pueblo, ¿verdad? De democratización del pueblo. Entonces, cada autor, de alguna manera, deja en los libros de historia una manera muy interesante de narrarla, ¿verdad? Por eso es que no es aburrido, por lo menos para los que gustamos de la historia, no es aburrido tomar a los diferentes autores, pero algo es importante también recabar, que hay que leer a muchos autores. Es importante leer a muchos, no a uno solo, porque como digo, uno solo puede tener un poco sesgada la visión y los demás enriquecen con su forma de narrar y también con su profundidad también de investigación, ayudan a esclarecer algunas cosas. Así a contrastar uno con otro, uno dice, bueno, aquí así lo narró Longino, así lo narró Wilfredo, pero ¿quién tenía la razón de los dos, verdad? Esa es la parte que hay que indagar. Porque como digo, algunos pueden ser tan apasionados que incluso pueden generar sesgo al momento de narrar. Y para eso es mejor tener criterio general de todas las fuentes. Incluso de las fuentes extranjeras, no solamente las nacionales, de las fuentes extranjeras también. Por ejemplo, cuando miremos y con esto termino, cuando miremos a los lencas, una de las fuentes extranjeras que vamos a considerar es la de Anne Chapman, ¿verdad? Que es esta antropóloga, historiadora también, que escribió un libro que se llama ¿cómo se llama? Se llama el libro de Los hijos del copal y la candela, y la canela. Los hijos del copal y la canela. Ese libro lo vamos a considerar como un libro fuente para hablar un poquito de la cultura lenca. Bien, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Pasen un excelente día. Gracias por haber venido a la reposición de este día. Nos vemos el día lunes en la próxima hora de clase. Buen provecho a todos los que van a ir Te a paso cenar. buen día, Liz. Buen día a todos.
Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Nos vemos, Lick. Nos vemos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.